Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Sosa, periodista, socia de Proyecta y amante de las comunicaciones. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Inteligencia Artificial y Comunicaciones. Hoy estamos con una gran entrevistada. Les quiero presentar a Marina Tannenbaum. Ella es directora de empresas, es consultora y es especialista en temas de inteligencia artificial. Es ingeniera civil industrial y a lo largo de su vida profesional ha tenido la oportunidad de liderar muchos procesos de transformación digital dentro de las empresas. Actualmente ella es socia de EasyBots. Esta empresa es una empresa que presta consultoría aplicada a inteligencia artificial. Además, ella es líder del grupo de tecnología de Icare. Bienvenida, Marina. Hola, Carolina, mucho gusto, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Estamos muy contentos de que puedas conversar con nosotros en este podcast de Proyecta Comunicaciones. Lo primero es que me cuentes un poquitito cómo llegaste a este mundo de la inteligencia artificial y qué es lo que te atrajo. Qué buena pregunta. Como siempre en la vida las cosas ocurren una mezcla de suerte y una mezcla de hacer la pega. Yo partí en el mundo de los datos, como tú dijiste, estudié ingeniería civil industrial y como que en mis primeros trabajos me vinculé mucho al mundo de los datos. Estuve en un banco, después estuve en LAN, antes de que fuera la TAM. Claro, y había como este desafío de, ¿sabes qué? Una cosa es mirar las transacciones de la persona y otra cosa es ver cómo hacemos inteligencia de datos, cómo utilizamos los datos para generar buenas decisiones. Entonces, a partir de eso, como que me metí de cabeza en ese mundo. Como buena ingeniera. Como buena ingeniera, claro. Y además que el mundo de los datos empezó a tomar una relevancia distinta. Porque hoy día, no sé, a ustedes mismos les debe pasar, o sea, una empresa que no tiene información de sus clientes, que no monitorea el cambio de conducta, que no sabe qué le ofreció la vez anterior y qué aceptó, que no, es una empresa que tiene menos competitividad que otra, ¿cierto? Y eso hace, no sé, muchos años no era tan relevante en las empresas. Entonces, a partir de eso, empecé, pero siempre yo estaba desde marketing. Yo siempre me declaraba una mujer de negocio en el mundo de la tecnología. No al revés, yo no soy así tequi, sino que es como desde el negocio, desde el valor que agregan estas cosas. Bueno, y ahí me fui acercando cada vez más al lado oscuro, desde marketing más hacia la tecnología, porque tuve la suerte de trabajar con gente que lo explicó en fácil. Yo creo que este tema de tecnología hay mucha gente que los explica en difícil. Y mucha gente que le tiene susto también. Sí, pero nada, es parte de mi pega. Parte de mi pega es hacerlo el y más además de haber sido posible. Difícil también, todos los procesos de cambio dentro de las empresas son difíciles. O sea, pero de por sí ya un proceso de transformación digital en una empresa convencional que no es nativa digital debe ser un proceso muy complejo. Son complejos. Al final hay un tema de cambio cultural súper importante. Desafiar el statu quo. Desafiar el statu quo. Sí, yo creo que una de las cosas que nos pasa en Chile es que hay empresas que son muy tradicionales, que les ha ido muy bien por muchos años. Entonces, ¿por qué hacerlo distinto si nos ha ido bien como estábamos? ¿Cuál es el incentivo que tengo a cambiar? ¿Ya? Entonces, obviamente el entorno cambia el consumidor, cambia la tecnología, cambian las costumbres y hay que adaptarse. Y ahora que irrumpió con tanta fuerza todo el tema de la inteligencia artificial, ¿tú crees que ¿es necesario cambiar? ¿Es imperativo cambiar? ¿O es algo más bien optativo? Sobre todo las empresas que, como tú dices, grandes empresas que les ha ido bien, ¿necesitan hacer un cambio de switch? Yo creo que es imperativo. Yo creo que es absolutamente imperativo. Porque no estamos solos. O sea, Chile no está aislado del mundo. Y las empresas, al final, las medianas son proveedoras de las grandes también. Las grandes tienen que ser competitivas a nivel internacional. Y si no tenemos incorporada la tecnología, que los otros sí la van a tener, te quedas atrás. Y si te quedas atrás, eres más caro o eres menos relevante como oferta y empieza a haber un problema de productividad país y de generación de valor agregado en tu oferta. Así que, bueno, es un mensaje para las empresas ahí, para que todas se pongan un poco al día. Sí, pero también se entiende que no es fácil. O sea, hoy día nosotros estamos en toda una cruzada de mostrarle a las empresas qué es lo que se puede hacer, que pueden partir en un ambiente controlado, desde explicarle a los directorios. O sea, ¿Tú crees que hay conciencia en los directorios o todavía no? ¿Son receptivos o son un poquito escépticos en este tema? Mira, nosotros partimos con EasyBots hace 10 años. Te mueres lo terrible que era hace 10 años explicar lo que era inteligencia artificial. O sea, yo me demoraba, no sé, la primera media hora en explicar lo que era. Así que soy completamente feliz porque ahora digo inteligencia artificial y la gente se imagina algo, GPT, pero se lo imaginan. Y eso es un cambio gigante. O sea, al final, cuando la tecnología se acerca a nosotros como consumidores,
aquello que nos sirve para nuestros trabajos como empresa se nos hace más cercano, porque podemos visualizarlo. Entonces hoy día están más cerca. Igual hay barreras que romper, como en todo en la vida, y hay empresas que lo harán antes, otras después. Pero tú no crees que esto es una moda. No, para nada. Esto cambia las reglas del juego, absolutamente. ¿Por qué cambia las reglas del juego? Porque, a ver, esto en términos de revolución es equivalente a cuando se inventó la electricidad o la imprenta. Cambia las reglas del juego. Pero claro, cuando se inventó la electricidad, que yo encuentro que es una súper buena analogía, los más osados incorporaron la electricidad para iluminar, para, no sé, electrificar sus procesos, sus máquinas, qué sé yo. Pero a partir de eso, todo lo que se hizo con la electricidad está, o sea, las telecomunicaciones, los satélites, o sea, hay un mundo de productos y de servicios que se generan a partir de este insumo. La electricidad y la inteligencia artificial, me encanta compararlas, porque la inteligencia artificial hoy día es como una energía que te llega. Entonces, la verdad es que yo no produzco inteligencia artificial. Las empresas en realidad no producimos inteligencia artificial. Lo que hacemos es consumirla, que lo generan las grandes compañías, y yo la transformo en una juguera, un artefacto. Entonces, como las empresas tomamos este insumo sin enredarnos demasiado, porque nadie quiere saber cómo funciona la electricidad. Nadie quiere saber cómo funciona la inteligencia artificial. O sea, sabéis que funciona, tenía algunos criterios, algunos ojos de sesgos, qué sé yo. Pero lo importante es usarla como un insumo para generar un artefacto, un producto, un servicio. Uh-huh. Así como tú vienes del mundo de los números y eres ingeniera, yo soy periodista y vengo del mundo de las comunicaciones. Y este podcast justamente es de eso, va a hablar del tema de la inteligencia artificial, pero me gustaría unirlo con el tema de las comunicaciones. ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial puede impactar el mundo de las comunicaciones y cómo las empresas están comunicando, ya sea internamente o externamente? A ver, la inteligencia artificial, si lo miramos así como un poco de definición respecto de la fuerza laboral, puede hacer dos cosas. Puede reemplazar a la persona que está haciendo un trabajo o puede complementarla. ¿Ya? Si la reemplaza, esa persona se queda sin trabajo. Si la complementa, la hace algo así como superpoderosa. O sea, tú puedes tener un ejecutivo de call center con poco conocimiento y a través de la inteligencia artificial lo hace ser un super ejecutivo. ¿Por qué? Porque él, no sé, le preguntan, oye, ¿cuál es? No tengo idea. La comisión 1, 2, 3, 4. Él no tiene idea porque no se lo estudió, porque llegó ayer, lo que sea. Y el sistema le va a decir, la comisión 1, 2, 3, 4 es tal, 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 y él la va a poder leer como si fuera su know-how. ¿Ya? Y en el mundo de las comunicaciones dentro de la empresa, al final ocurre lo mismo. Tú tienes ciertos roles que quizás no van a ser necesarios porque fueron reemplazados por sistemas y otros que son complementados. ¿Ya? Por ejemplo, dame algunos ejemplos, ojalá, del tema de comunicaciones internas. Comunicaciones internas. Dentro de las comunicaciones que se hacen dentro de una empresa, por ejemplo, está recursos humanos. ¿Ya? Recursos humanos hace comunicación outbound, o sea, hacia los colaboradores diciéndoles, no sé, tenemos la campaña de algo, qué sé yo. Y también hace inbound, ¿cierto? Los colaboradores le preguntan a recursos humanos, no tengo idea cuántas vacaciones tengo, cuál es el procedimiento para presentar una licencia, qué pasa con el bono por familia, ¿ya? Lo outbound, las áreas de comunicaciones internas, lo más probable es que se refuercen con tecnología. Por ejemplo, para hacer un script y todo, lo vaya a hacer en GPT y después lo vaya mononando, lo pones más en tono de lo que significa la empresa, pero nadie va a partir de cero. O sea, a partir de cero hoy día sería poco eficiente. Es como que te demoraría ahí 2 horas cuando te podría demorar media. No, pero no lo va a hacer directamente GPT porque quedaría probablemente, o GPT o cualquiera de las otras, claro. No lo haría probablemente con el espíritu de lo que se quiere hacer para algo tan importante y tan delicado como comunicar. Sin embargo, cuando la comunicación es en el otro sentido y que es el colaborador el que quiere preguntar algo que es menos cualitativo, al final es mucho más cuantitativo, la respuesta no necesita de una persona. No necesita de una persona porque, oye, ¿cuál es el procedimiento para las vacaciones? El procedimiento de las vacaciones es Oye, ¿y qué pasa si tuve otro hijo, no sé qué, el bono, el regalo de Navidad? Entonces, toda esa lógica de comunicación en esa dirección
se automatiza. Por lo tanto, ese trabajo cae en la lógica del reemplazar. El otro queda en complementar. Perfecto. ¿Y qué pasa con las comunicaciones externas? Por ejemplo, si le queremos hablar a nuestros clientes, a distintos stakeholders, a la comunidad, ¿cómo lo ves tú? ¿Como algo complementario? ¿Como algo que puede ser reemplazable también? Mira, es una buena pregunta. Ninguno sabe exactamente cómo va a ir evolucionando este mundo. Creo que es parte de la incertidumbre que pone a algunos nerviosos. Claro, y es parte de un poco de este fascinante mundo que no sabemos muy bien hacia dónde va. Exactamente, por suerte a mí me encantan los cambios en la vida. Entonces, que esto que sea así, medio de no tener toda la certeza, me parece apasionante. Pero efectivamente no sabemos cómo, pero sabemos que esto va avanzando muy rápido. O sea, volviendo un segundo a la analogía de la electricidad, pasaron decenas de años hasta que fuimos capaces de generar productos sofisticados con la electricidad. Hoy día la velocidad es infinita. En días, en semanas, tenemos siempre novedades todo el rato, es impresionante. De hecho, a mí me pasa cuando... Cuesta no quedarse abajo la micro de estar al tanto de todas las cosas que están anunciando y lanzando. Tal cual, yo creo que de hecho aquí hay un mensaje como que hay que ser bien humilde respecto a lo que significa hoy día el avance de la tecnología. A mí me pasa que cuando escucho a alguien decir que es experto en IA o a mí misma dicen que soy experta, yo digo, es que, ojo, yo lo entiendo, lo estudio y me dedico a eso, pero el que te diga que es experto, yo creo que puede ser un poco arrogante, o bien se está perdiendo la posibilidad de seguir aprendiendo lo que pasa todos los días. O sea, a nosotros nos pasa, yo trabajo en eso todos los días y hemos desarrollado cosas utilizando esa electricidad y al día siguiente sale Google y lo incorpora a sus soluciones. Entonces tengo que botar lo que desarrollé porque ahora ya viene hecho. Claro. Y eso nos pasa, o sea, todos los días. Entonces, es súper ágil este mundo, todo lo que está pasando. No, pero muy entretenido también. Es parte de la gracia. Dentro de las cosas que les ha tocado desarrollar, ¿qué es lo que a ti más te ha gustado, lo que más te ha apasionado? Uy, qué buena pregunta. ¿Qué es lo que más me ha gustado? A ver, a mí me gusta cuando nosotros podemos resolver un problema. Yo creo que eso es lo más entretenido. Entonces, por ejemplo... Que no sea como la tecnología por la tecnología, que al final es como el riesgo de entrar en este loop sin tener un mayor sentido. Exactamente. Entonces, te voy a dar dos ejemplos súper distintos que al final estaba resolviendo un problema. Nosotros hicimos un asistente virtual, un chatbot para una AFP, ¿ya? Entonces, cuando tú te sientes... Los de la AFP lo que querían al final era, ¿sabes qué? Queremos hacer algo nuevo, así como queremos vestirnos de innovación y queremos al final también mejorar la experiencia del cliente y tener más eficiencia en los procesos. Entonces nos pusimos a conversar qué es lo que estaban haciendo, para qué llamaba la gente, qué sé yo. Y al final hicimos un rediseño del proceso, porque aquí uno no puede llegar y hacer lo mismo que hacía sin tecnología con tecnología, sino que hay que mirar el proceso. Entonces entendimos que lo que más hacía la gente con la AFP, y que a ustedes seguro les ha pasado, son dos cosas. Uno, preguntar la clave porque se te olvidó, porque uno no entra a la AFP muy seguido, entonces se te olvidó la clave. Y lo otro que uno hacía harto era pedir un certificado de cotizaciones. ¿Ya? Entonces al final había toda una cuestión gigante y a través de análisis, qué sé yo, nos dimos cuenta que esas eran las dos cosas. Y automatizamos que las personas pueden entrar a la página AFP, conversar con el bot y solicitar su clave y su certificado de cotización, en este caso, sin necesidad ni siquiera de una persona. Y eso que soluciona un problema de las personas, porque pueden recuperar su antecedente a las 3 de la mañana un domingo, pues soluciona un problema de la gente. Eso es como entretenido. Y por otro lado... Y además mejoras la productividad de la empresa, porque al final ya puedes dirigir eso a esas personas que estaban dedicándose a eso o quizás a otras cosas que son más relevantes para agregarle valor. ¿Sabes que ese es un súper buen punto? Ese es un súper buen punto, porque hay harto como de susto de la gente se va a quedar sin pega. O sea, hay todo un tema con la gestión del capital humano y que tiene que aprender cosas nuevas. Podemos hablar de eso si quieres. Pero más que sacar gente, hay una oportunidad enorme de que esas personas se dediquen a un trabajo que agregue más valor. Claro. Y eso también le da dignidad a las personas. Y ahora, con toda esta discusión y todos estos cambios de la ley de las 40 horas, efectivamente vamos a tener que trabajar menos horas. Entonces, de cierta manera, vamos a tener que ser más eficientes. Y ahí la inteligencia artificial puede ser un aliado. Sin duda, o sea, es un aliado de la eficiencia de todas maneras. Y tenemos que saber usarlo y tenemos que irnos atreviendo. O sea, esto no es de un día para otro. Yo también como que le pongo un poco de calma. Si, por ejemplo, en el mundo de la educación, nadie sabe mucho qué hacer.
nadie sabe mucho qué hacer. Los niños, mis niños siguen estudiando de la misma manera. Hay uno que estudia ingeniería, estudia lo mismo que estudié yo, los mismos ramos. Los mismos ramos, los del colegio hacen lo, o sea, quizás hacen las más universidades cosas. han innovado quizás un poquito más a través de las mallas. Muy poco. Entonces, en esos ámbitos, que si bien hay que hacer cambios, como dice, ok, hay que hacer cambios, no tenemos que quedarnos tranquilos, pero tampoco es como para que se pongan todos nerviosos, porque cuando se pone nervioso no toma buenas decisiones. Claro. Aparte que la tecnología o la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de las empresas, de las personas, y no puede ser al revés. Entonces, si nos perdemos un poco en el foco, está el otro riesgo en el fondo de que empecemos a hacer cosas que muy tecnológicas pueden ser o mucha inteligencia artificial pueden aplicar, pero al final no nos ayudan a resolver los problemas. Súper buen punto. Y ahí hay un concepto que se habla mucho en esto, que es el de las pruebas de concepto, de las POC o de los MVP, ¿cierto? El mínimo producto viable. ¿De qué se trata esto? Una forma de aproximarse desde lo ágil, desde la agilidad, a las soluciones en que tú no pretendes meterte en un proyecto gigante de muchas lucas a resolver un mega problema, sino que partes ese problema en pedacitos y por lo tanto ese pedacito que haces, que puede ser, no sé, un proyecto en general nosotros hacemos POC de 3 meses, te puedes equivocar y tú partes diciendo, esto puede que esté bien, puede que salga, puede que no salga. Como vamos a probar un poco esta hipótesis. Exacto, puedes probar hipótesis, pero si vas a gastar un proyecto, no sé, de $10 millones, o sea, ¿qué hipótesis? Nada, digamos, hay un capital gigante involucrado. En cambio, con las tecnologías hoy día y las metodologías de trabajo, tú puedes ir probando de manera marginal. Y eso es lo que es importante que las empresas vayan entendiendo, que en el fondo esto podemos tomar como la temperatura del agua, no tenemos que tirar el piquero al tiro, bancarnos en algo que no sabemos qué va a hacer. Ok, veamos la temperatura del agua, metemos el dedo y ahí vemos si nos seguimos metiendo, surgiendo. En el fondo esto no es una mega decisión, son decisiones incrementales. Entonces tú puedes partir incorporando inteligencia artificial, por ejemplo, yo te decía, en recursos humanos, que de verdad, si te equivocas con un colaborador, tampoco es tremendo, ¿ya? De hecho, una de las áreas donde están pasando cosas súper interesantes es en las áreas de fiscalía de las empresas. Porque hacer un contrato, de verdad, los contratos son una fórmula. Entonces, ¿necesitas un abogado haciendo los contratos o te los puede hacer la IA? Hoy día te los puede hacer la IA. Tiemblan los abogados. O sea, es de las profesiones que yo creo que tiene que reinventarse. ¿Qué otras profesiones tienen que reinventarse? Oye, bueno, yo en mi casa que tengo harto niños, parte de la pregunta. Hay profesiones que uno puede... ¿Están estudiando tus niños o todavía no? Sí, 4 en la universidad, así que está... Medicina, por ejemplo. Respecto de la aproximación humana, de generar el diagnóstico, de observar, de cómo te sientes, eso entendemos que es algo que muy, muy valioso del ser humano. Pero un radiólogo, que lo que hace es ver una imagen y de acuerdo a lo que él aprendió antes, en el fondo compara con todas las imágenes que vio antes, con todos los parámetros, obviamente una máquina hace mejor eso. Entonces tú me preguntas, ¿alguien quiere especializarse en radiología? Espero que no haya una sociedad de radiología que me quiera matar, pero no es difícil pensar que lo va a hacer mejor un humano cuando en el fondo lo que estás ocupando son datos. ¿Y los periodistas, por ejemplo? ¿O los Buena comunicadores pregunta. En general? Yo creo que es buena esa distinción. Tienen que estar preocupados, tienen que estar en alertas, tienen que replantearse la posibilidad de estudiar periodismo. A ver, yo creo que los seres humanos vivimos de comunicarnos. Yo siempre he pensado que yo vivo en el lenguaje. O sea, si no es como que no existimos como en otro espacio. Y por lo tanto, es súper importante que haya quien te pueda comunicar, sobre todo cuando hay comunicaciones complejas, estos procesos de cambio cultural, por ejemplo, ¿ya? Pero por otro lado, creo yo, sin ser experta en el tema, si nosotros partimos desde el mismo piso que había hace 10 años respecto de las herramientas que te pueden ayudar a ser un buen periodista, un buen comunicador, si alguien partiera de ese mismo piso y otro no, claramente el que no se prepare, que no conozca las herramientas, que no sepa una práctica, no sé, que es el prompt engineering. Cuando tú puedes llegar y hacer una pregunta a la herramienta, pero puedes aprender a hacer preguntas. Bueno, ahí quizás los jóvenes que son nativos digitales tienen un poquito más de ventaja frente siempre. Mira, en esas cosas de tecnología tienen ventajas siempre.
Pero por otro lado, el criterio, la experiencia, la mesura, la calma, que es lo que nos dan un poco los años, también tiene mucha relevancia, porque estos son procesos y los procesos tienen etapas. Entonces, la ansiedad de cuando eres más chico, obviamente, a veces te hace apurarte mucho de creer que ya tienes escrita la columna o que ya transmitiste el mensaje o que en términos de cambio cultural, pero si le dije que lo tenía que hacer de otra manera. Y como si las personas actuaran por decreto, digamos. Que no, hay toda una manera de, como decir, proceso ayudando a que el otro cambie. Ahora llevándonos a un campo más de la asesoría en comunicaciones. Nosotros aquí en Proyecta nos dedicamos a asesorar a distintas empresas, asociaciones también, en temas de comunicaciones. ¿Cómo crees tú que cambia la inteligencia artificial, puede cambiar este tipo de trabajo, este tipo de asesoría? Buena pregunta. O sea, lo primero que se me ocurre es que ahora tienes expertos en todo disponibles. O sea, sí, en todo. Si alguien te dice, un cliente te dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un reportaje sobre el riego tecnificado. Tú no tenías idea de riego tecnificado, ningún periodista en tu equipo, nadie en tu equipo, y te puedes demorar 1 hora en que alguno de tu equipo sea experto en el tema. Sea experto en el tema y sea capaz de generar los bordes. Sé que esto se trata de esto, en el fondo, analizar toda la información de manera mucho más fácil que antes. Antes requería mucho más tiempo. Y por lo tanto, creo que de cara a lo que hacen ustedes, debería cambiar la eficiencia. O sea, en el fondo, si antes podía ir a hacer 10 podcasts a la semana, ahora debería poder hacer hartos más. Porque la preparación requiere menos tiempo. Así tú eres una persona de número. ¿Cuánto más o menos podríamos ahorrar en términos de tiempo con ese tipo de labores? Mira, el otro día escuché un estudio de alguna de las consultoras grandes, creo que era Microsoft, a propósito de Copilot, y decía que dentro de estudios que habían hecho, una persona dentro de sus 160 horas en Chile, no sé cuántos serán los lados, podía ahorrar 7 horas semanales usando las herramientas de inteligencia artificial. ¿Tú crees que esas horas las vamos a ocupar para trabajar menos o para vamos a llenarnos el espacio y vamos a trabajar mejor? Qué buena pregunta. Es un gran desafío porque la inteligencia artificial no es gratis. Tú tienes que pagar por ese insumo. Entonces, si estás pagando por la inteligencia artificial y no eres capaz de generar algún ahorro o aumento de productividad, la ecuación no da. Y va a haber otro al lado que sí lo va a hacer bien. Entonces, en términos de la empresa de comunicaciones, si resulta que a ustedes les empieza a sobrar tiempo y el tiempo no lo... No, pero supongamos que aplican todas las herramientas y les sobra tiempo. Pongámonos en ese caso. Y ese tiempo no lo ocupan para algo que sea de valor para la empresa, tú por esa inteligencia artificial vas a estar pagando. Entonces, ¿cuál es el delta que paga eso? Entonces, es importante, de alguna manera, reutilizar ese tiempo que te hay que ponerle. Que, puede ser en temas tan subjetivos como, ¿sabes qué? Soy más feliz porque hago deporte y por lo tanto estoy menos nervioso y puedo ser mejor persona o más nice con mi equipo. Pero algo tiene que haber de vuelta. O puede ser aprender, ya que esto está cambiando tanto. Y respecto a aprender, la verdad es que yo he tenido la oportunidad en este poco rato de aprender muchísimo. De verdad que infinitamente agradecida de toda esta súper buena conversación. Te quería invitar quizás a que dieras un mensaje final. ¿Qué le dirías a las empresas? Esas empresas que probablemente están viendo que todos los días en inteligencia artificial leen noticias, ven, oye, que el trabajo, que esto, que el otro, que el impacto de la productividad, que están como un poco en la duda si embarcarse en temas de inteligencia artificial o no. ¿Qué mensaje le podrías entregar a ellas antes de cerrar esta buenísima conversación? Mira, si tuviera que dar un mensaje, sería que se atrevan, porque este es un tema de antes o después. Y que se atrevan de manera acompañada y marginal, así como de a poquitos. No es una gran decisión, empecemos a probar, hagamos cosas no en el core del negocio, quizás no de cara a los clientes directamente, sino que interno.
que permita bajar los normales temores que puede haber respecto de lo nuevo. Pero esto nuevo, o sea, sin duda llegó para quedarse. Entonces no es algo que puedas esquivar. El tema es cuándo. Porque tu competencia o ya lo hizo o lo va a hacer luego. Entonces, si te subes tarde, te vas a tener que subir igual y vas a tener una brecha que después es más difícil de cerrar. Bueno, muchísimas gracias, Marina. La verdad es que estuvo muy, muy interesante esta conversación. Bueno, un gusto, la verdad es que haber tenido a la Marina hoy día conversando con nosotros en el podcast de Proyecta, y los quiero invitar a que sigan atentos porque estaremos siguiendo con estos ciclos de podcast y conversando más sobre inteligencia artificial y de comunicaciones. Muchas gracias.